Lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ir a Mateo capítulo 25, del 1 adelante. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Yo estoy leyendo una paráfrasis, ahí va a decir vírgenes, pero es las jóvenes solteras que en aquel tiempo eran vírgenes. Cinco de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite aparte junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Verso 6. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco, proporciónennos, suministrennos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No respondieron estas porque así no. Ellas respondieron: no, porque no va a alcanzar ni para nosotras. Es mejor que ustedes vayan donde venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas, las que tomaron medidas previsoras, entraron con él al banquete de bodas. Y ¡tum!, se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban en la puerta, ábrenos la puerta. Y el Señor les dijo: no las conozco. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Cuando una persona se encuentra con Jesús y lo reconoce como el camino, la verdad y la vida, comienza una caminata que lo va a conducir a la vida eterna. Fíjese que la caminata comienza bien. Todas tenían aceite, pero unas tenían poco aceite y las otras tenían su aceite más una provisión más. La insensatez puede torcer ese camino y la persona al final no llega a destino. ¿Qué es insensatez? Es la falta de sensatez. Y la sensatez es la cualidad de sensato. Una persona sensata es una persona cuerda, es una persona prudente, de buen juicio. La sensatez, por lo tanto, está asociada a la cordura, al entendimiento, al raciocinio y a la prudencia. La sensatez hace referencia a la capacidad que tienen los seres humanos de actuar racionalmente, porque una persona sensata no solo es alguien que dice la verdad de manera honesta, sino que además maneja su vida de acuerdo al sentido común y no se deja llevar por las emociones, aunque muchas veces la sensatez trae conflicto, pues al decir verdades la gente no las acepta, aunque estén viendo que es la verdad.
Por su propia necedad, el hombre pierde buenas oportunidades y luego le echa la culpa a Dios de sus males. De esa manera actúan los insensatos. Siempre están buscando un chivo expiatorio para responsabilizarlo de sus malas acciones. Cuando usted habla con un muchacho que tocó fondo por las drogas, le va a echar la culpa a su padre, que su padre era muy malo, que su madre también era muy mala, que les pegaban, que esto y un porción de cosas. Pero la insensatez es personal. No se la podemos achacar a nadie. En el huerto del Edén, Adán le echó la culpa a su mujer, a Eva, y ella le echó la culpa a la serpiente, y ninguno de los dos reconoció su responsabilidad delante de Dios. Dios nos habla continuamente a través de la vida diaria, a través de las circunstancias, a través de la crítica. Y la crítica nos enoja al principio, pero luego nos hace meditar para que aprendamos a manejarnos con sabiduría y corregir nuestro caminar si es necesario. La sensatez es saber valorar los tesoros que otros nos dan. Por eso dice la Escritura, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y el diligente, ¿qué es lo que hace? Planifica anticipadamente. Mateo 24, o 25, más bien verso 4. Las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Muchos líderes cristianos y no cristianos no planifican ni organizan su vida y a última hora están improvisando. El último pecado de la iglesia al final de los tiempos será la insensatez. Por eso nos enseña la Escritura la insensatez a través de la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas sensatas. Tenían aceite de reserva para sus lámparas y las otras 5 insensatas. Estaban esperando que alguien les resolviera el problema de la escasez de aceite. Si usted va al surtidor y espera que otro le resuelva el problema del diésel, usted no va a hacer andar su tractor o su movilidad ni un solo kilómetro, porque cada uno está tratando de resolver sus propios problemas con el diésel. ¿Es así o no es así? Así es aquí también. Estas tenían aceite, pero estaban esperando que si le faltara, otro les resolviera el problema de la escasez de aceite. De la escasez de aceite que le faltaba. Y por esa causa, la insensatez, por causa de la insensatez, le fue cerrada la puerta de la salvación. El Señor de continuo nos abre puertas. Y esas puertas son oportunidades de bendición, y muchas de esas oportunidades de bendición se cierran a causa de la insensatez. Esta parábola que leímos en capítulo 25 de Mateo es una muestra. Las 10 jovencitas vírgenes eran creyentes, pero 5 de ellas eran imprudentes, insensatas, y 5 de ellas eran sensatas. Había una diferencia notable entre ellas. Se diferenciaban de las otras por la sabiduría de estar preparadas. Por ejemplo, aquí tenemos adolescentes que son los que sirven. Algunos se sientan a escuchar, otros se ponen a conversar. ¿Quién va a aprender? ¿El que conversa o el que atiende? El que atiende. Hay otros que saben que no van a trabajar ese día porque no es su turno y no vienen al culto.
¿Están siendo sensatos? Están siendo insensatos, porque esa es la oportunidad donde ellos pueden sentarse a aprender. Entonces, ellas se diferenciaban de las otras, 5 de ellas, por la sabiduría. Por la sabiduría, porque el que se prepara tiene. Y las otras son una muestra que caracteriza a las personas negligentes, que en el tiempo que pueden atesorar no les importa y viven perdiendo su tiempo. Igual sucede con el ser humano. Cuando nosotros estamos jóvenes para servir a Dios, tenemos fuerzas, tenemos vigor. ¿Y qué hace la gente? Pospone su servicio. ¿Por qué lo pospone? Por muchas razones. Por el trabajo, porque quiere ganar dinero, porque quiere hacer algo físico y descuida su propia alma. Por eso 5 tienen suficiente aceite para esperar y 5 tienen poco aceite. Están confiando que les va a alcanzar y al final tendrán la oportunidad de buscar. Esa es la pregunta. ¿No han aprendido que el tiempo es oro y el tiempo que pasó no vuelve? Fíjese que cuando usted quiere leer la Escritura y dice voy a leer más tarde, ¿lee más tarde? A veces. Pero generalmente no. Pasó el tiempo de la lectura. Porque cuando ya es más tarde, a usted le va a dar sueño, no va a querer agarrar la Biblia o va a estar cansado por el trabajo del día. Todos sabemos que para que una lámpara alumbre, tiene que tener combustible. En este caso, aceite, porque las lámparas eran de aceite. Eso es lo que se usaba en los tiempos bíblicos como combustible. Y esto es solo aplicable a la preparación para la venida del Señor. Pero no solamente para la venida del Señor. Se puede aplicar la sensatez o la insensatez del cuidado de nuestras propias vidas. Cuando uno es mayor, necesita lente. Si el lente está viejo o rayado, ya no puede leer. Cuando uno es joven, no necesita nada. No necesita lente. Solamente necesita ser sensato, determinado y sensato. Aún en la economía hay una gran diferencia entre una persona sensata y una persona insensata. Y es la forma en que se gasta el dinero. Ahorita lo que se escucha no alcanza el dinero. ¿Alcanza? No alcanza, ¿no es cierto? Pero vamos a estar nosotros con ese pensamiento. No alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza, no alcanza. Vamos a estar viendo soluciones, recetas, otro tipo de receta, otro tipo de comida, otra forma de manejar lo que se tiene. Y eso va a marcar la diferencia entre una persona y otra. El que ahorra es una persona sensata. Más adelante podrá disfrutar de una buena casa, una moto o una movilidad. ¿Cuándo será? Probarlo. Probarlo. ¿Por qué unos pueden y otros no pueden? Porque saben administrar sus cosas. El insensato no guarda para el futuro. Todo lo que le entra le gasta. Hubo un tiempo que la gente iba al supermercado que esto para la taza, esto otro para el piso, esto otro para el desodorante del baño, esto otro para esto. ¿Y ahora qué? Puro lavandina. Ahora puro lavandina o cáscara de naranja con agua.
para darle un mejor olor al ambiente. El insensato no guarda para el futuro, todo lo que le entra se lo gasta y dice, es ahora que quiero vivir, porque nadie me quitará lo bailado. ¿Han escuchado eso? Por eso esta parábola está en la Escritura para enseñarnos tanto en la vida diaria como en la vida espiritual, mostrándonos que hay una gran diferencia entre prudentes e insensatos. La diferencia es tener lo extra para cuando se necesite, en el momento oportuno, cuando venga repentinamente el día malo. En este caso, el día malo le llegó a estas mujeres, a estas vírgenes. Eran jovencitas. Ellas se descuidaron, no proveyeron el aceite extra y el Señor reconoció a las prudentes y fueron ellas las que entraron a las bodas. Mateo 25, del 8 adelante. Mírense cómo las insensatas son hechas las vivas. Le dijeron a las prudentes, denos un poco, proporciónennos, suministrennos de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, le dijeron las otras. Si le damos de nuestro aceite, tampoco nos va a calzar a nosotros, así que vayan ustedes nomás, mejor es que vayan donde venden aceite y compren para ustedes mismas. Cuando llegó el novio, no pudieron entrar más que 5. El Señor reconoce a los prudentes. El prudente siempre está pensando en ahorrar para que cuando le falte, tenga de dónde sacar. Como dije, en aquella época donde se narra esta parábola, no había corriente eléctrica. Por lo tanto, la gente encendía su lámpara por un momento y cuando terminaba el día, y apagaba su lámpara, porque estaba ahorrando su aceite. Y así ese aceite le duraba para varios días. Sin duda las insensatas pensaron, si nos falta aceite, compramos mañana. Ellas no creyeron que el novio apareciera a medianoche y por eso no se preocuparon por el aceite. La conclusión era que ellas no iban a esforzarse por tener algo extra, por algo que ellas mismas no creían. Estaban esperando al novio todas, pero no creían que llegara así inesperadamente. Todos estamos esperando la segunda venida del Señor. Pero siempre nos consolamos de que la palabra dice que el evangelio del reino va a ser predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y decimos, no todo el mundo, en todo el mundo se está predicando el evangelio. Entonces todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. Y así anda la gente, pensando que va a tener tiempo, y hay mucha gente que muere y no le alcanzó el tiempo para arrepentirse. Cuando estas jóvenes vieron las cosas en serio, salieron ya despavoridas en busca del aceite. Pero ¿qué tienda o qué venta iba a estar abierta a medianoche? Cuando llegaron las insensatas a la tienda en busca de aceite, la puerta estaba cerrada también. Cuando regresaron en busca del novio, también la puerta estaba cerrada, así como se cierran las puertas. Y sin duda Dios puede abrir puertas, pero cuando dice la Escritura que solo Dios abre y solo Dios cierra puertas, hay que ver el contexto, porque nosotros también cerramos puertas de la oportunidad que Dios nos da por nuestra propia negligencia. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. El apresurado por hacer dinero conduce precisamente a la pobreza,
Por eso la palabra enseña que el que se apresura alocadamente terminará en la pobreza. Pero aquel que es diligente en su forma de pensar, en su forma de reflexionar, en su forma de actuar, llama la abundancia a su vida, precisamente por actuar de forma diferente. Está buscando la sabiduría de Dios antes de decidir. Está evaluando los costos, las implicaciones que esa decisión traerá a su propia vida. Está viendo los pros, está viendo los contras, pero de forma fría. O sea que para una persona sensata sería que frente a un negocio evalúa la rentabilidad de forma sobria. Frente a una compra, nunca decidas bajo presión. Hacelo por convicción. Frente a una decisión, no actúes en forma impulsiva, sino en forma reflexiva. Frente a un trabajo, medita en las implicaciones del trabajo. Ante cualquier decisión, pensá bien antes de actuar y evita actuar apresuradamente, locamente, como dice la Escritura, porque vas a quedar empobrecido. No te olvides que toda publicidad apunta a lo que decidas ya. Hay que tomar ese principio, aplicar ese principio para alejar el mal tiempo de nuestra vida. Tomar o comprar a crédito lleva unos minutos. Todo se lo facilitan a uno. Pagarlo, en algunos casos, muchos años. Por eso es que hay que ser diligente en la forma de pensar, para que se pueda actuar con sabiduría, alejar toda la negligencia de tu vida. Desarrollar prestigio también te lleva muchos años. Perderlo, un instante. Hay que ser diligente en la forma de conducir nuestra vida para no terminar estropeando nuestro camino, nuestra familia, nuestra oportunidad. La abundancia no significa millones. La abundancia es la ausencia de pobreza. Tener para lo que necesitas y un poquito más para aquello que puedas llegar a necesitar y que no has contemplado. Las personas que poco a poco van llenando su vasija de aceite son las que cuando viene un problema no se afligen, porque ya tienen medio camino resuelto, saben confiar en Dios, porque Dios los ha hecho sabios, los ha hecho prudentes, pueden hacerle frente a una crisis, pero cuando nosotros lo gastamos todo, viene la aflicción a nuestra vida por haber sido negligente, y la negligencia empobrece. Proverbios 21:5. La Biblia al día dice: el trabajo tenaz da prosperidad. Da prosperidad cuando no te gastas todo lo que ganas. La especulación apresurada empobrece. Proverbios 19, verso 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Los insensatos hacen lo que ellos piensan que está bien, y cuando le va mal, ¿a quién le echan la culpa? A Dios. Por eso es que no es bueno proceder sin reflexionar. Ese es el consejo de Salomón, y él sabía lo que estaba hablando, porque fue un hombre que Dios escogió para hacerlo el más sabio de la tierra. Pidió prudencia a Dios para manejar a su pueblo. Dios le dio esa prudencia, esa sabiduría, pero al final
¿Dónde quedó el prudente Salomón? De trapo de mujeres que no eran de su tierra. Tenemos que reflexionar, la palabra es para eso. Y si nosotros, cada uno en forma personal, hace una revisión de nuestra historia, nos daríamos cuenta que muchas veces sufrimos sin motivo, porque somos nosotros que creamos los problemas y las circunstancias adversas solo por no reflexionar y cerciorarnos de que lo que oímos es verdad. Hay que ser sensato para manejar la vida y a una velocidad prudente que nos dé el tiempo para meditar, porque el necio siempre encuentra a alguien más a quien echarle la culpa. Hay gente que enojada le pregunta a Dios por qué le pasan tantas cosas malas. Y esas cosas malas que le han pasado son consecuencias de sus malas decisiones que han tomado rápidamente sin reflexionar. ¿Cuántas veces por una necedad o por una insensatez has torcido tu camino? Entonces puedes darte cuenta que normalmente uno le echa la culpa a Dios y comienza a crecer un enojo por dentro. El enojo que llevamos dentro nos hace hacer muchas tonterías también. Entrar en una relación por lo físico nunca te va a llevar a nada bueno, porque estamos mirando, estamos observando que las mujeres más bellas con la vejez se hacen horribles. Y si esa bella no sabe agarrar la escoba, peor. Estar bebiendo en las reuniones jamás te va a llevar a algo bueno. Obteniendo un trabajo con mentiras no te va a llevar a nada bueno. A uno puede parecerle un camino recto, pero son caminos de muerte. Y eso al final es insensatez y nos va a dejar más irritados porque hemos hecho lo indebido. La buena vida no es fácil. Tenemos una sola vida y debemos vivirla bien con todo lo que el Señor nos ha dado. Por eso es que Él nos dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Vivir bien es caro. No estoy hablando de economía, estoy hablando de esfuerzo y valor. Nadie dijo, el Señor no dijo que no íbamos a necesitar valor. Eso hay que practicarlo. Es más, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que tenemos que esforzarnos para practicar la palabra. Hay que sacar fuerzas extras de lo que normalmente aplicamos para tener la vida que Dios quiere que tengamos. Dios quiere quitarte la insensatez. Dios quiere hacerte sabio. Dios quiere hacerte inteligente. Pero eso tienes que saber aprovechar las oportunidades que Él te da. Te está abriendo ahorita una puerta para la sensatez, para que seas reflexivo, para que puedas entender su palabra, para que puedas ser limpiado con su sangre. Él te está abriendo una puerta. Se llama la puerta de la oportunidad. Por eso dice la Escritura, la salvación, ¿cuándo es? ¿Mañana? Hoy. ¿Cuándo es la salvación? Hoy. Porque ese es el momento en que Dios te abre la puerta de la oportunidad. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.